Todos conocemos a la artritis reumatoide, es una enfermedad crónica que predominantemente compromete las articulaciones grandes y pequeñas y que las llega pues a afectar tanto que se destruyen, se erosionan y hay compromiso de la función y la calidad de vida finalmente. Esta enfermedad, cuya etiología se desconoce, sin embargo cada vez se entiende mejor su patogenia. Uno de los temas que hoy día están más reconocidos es que hay una interacción entre el ambiente y el genoma del sujeto, de tal manera que hay cambios epigenéticos que llevan a la alteración de antígenos propios, y esos antígenos propios alterados ya son reconocidos como extraños, y el aparato inmune entonces crea una respuesta para su eliminación. Y esta respuesta es la que lleva a la formación de factor reumatoideo, como se ve acá, o antipeptidocíclico citrulinado. Lo mismo puede ocurrir si hay una inflamación en la articulación, ya sea mediada por una infección o por otro mecanismo. Bueno, esta enfermedad entonces que se origina por un desconocimiento de lo propio, lo cierto es que tiene prevalencia alta y un gran impacto tanto en el individuo como en la sociedad. Y entonces se reconoce que es un problema de salud pública. Pero es un problema sobre el cual nosotros podemos intervenir de una manera muy importante. Si revisamos la casuística en Perú, nosotros encontramos que a nivel poblacional la artritis reumatoide compromete a 0.5% de las personas. Si habláramos de mujeres, tendríamos que decir que es más o menos el 1%. Y esto es casi a nivel latinoamericano una constante. Entonces, esa es la población que se ve afectada, y los pacientes de manera individual lo que sufren es un acortamiento en su esperanza de vida, que se dice que es hasta de 3 a 10 años, esperanza de vida que disminuye porque hay más infecciones, más eventos cardiovasculares y más malignidad que conduce a la mortalidad. Pero en población necesitamos otros indicadores. Un indicador es el AVISA. El AVISA lo que nos dice es los años de vida saludables que han sido perdidos por muerte prematura, o sea, antes de la expectativa de vida, o vividos con discapacidad. Y esos dos indicadores, el ABP, años de vida perdidos por muerte prematura, y ABD, años de vida vividos por discapacidad, en su conjunto nos hablan de los AVISA. Nos estamos dando cuenta que a partir del 2019, los años de vida perdidos se han incrementado, y todavía aquí no estamos viendo el impacto del COVID, sino lo que estamos analizando es la presencia del daño que ocurre en la población en el 2019. Si pensamos que las enfermedades que pueden llevar a esto son los accidentes, las enfermedades no transmisibles o llamadas crónicas, y las transmisibles y junto a ellas la muerte materna. Entonces, si vemos esos tres daños frecuentes, nos vamos a dar cuenta que los daños los AVISA, sobre todo, son producidos por las enfermedades no transmisibles, tanto en años de vida perdidos como en años con discapacidad. Y que esta pérdida ocurre sobre todo en las personas mayores. Vean ustedes a partir de los 45 años cómo se eleva rápidamente los AVISA. Y esto más notorio a los 60 años. Y que esa elevación de AVISA se hace precisamente por las enfermedades crónicas. Si nos fijamos en toda la población, podremos ver que el daño osteomuscular y del tejido conectivo está en tercer lugar en esto que se llama como carga de enfermedad. Y si vamos a revisar lo que sucede en las mujeres, ahí nos vamos a ver que
las enfermedades del área que estamos hablando ahora, las reumatológicas, son la primera causa, especialmente en personas de 45 a 59 años. O sea, cuando la persona debe de ser más productiva, esta persona está sufriendo discapacidad por una enfermedad reumática. Y eso debe de preocuparnos porque todavía no se incorpora como una prioridad en los planes de salud del Perú. Pero la verdad estamos viendo que económicamente perdemos mucho más cuando esas personas, en vez de trabajar, están con discapacidad. Y si nos fijamos en las mujeres, el puesto es 15. Acá están las enfermedades que más frecuentemente están comprometiendo a las personas. Y en el puesto 15 está artritis reumatoide. Y en la edad de 45 a 59 años, en el puesto 12. Entonces, no hay duda que es un problema de salud pública. Y podemos tener proactividad para controlar el problema, que es la última característica de los problemas de salud pública. Sí, podemos hacer prevención primaria, aunque esto es todavía nuevo, pero sabiendo que el riesgo de que un paciente tenga artritis reumatoide se incrementa por el tabaco, entonces, haciendo que nuestros pacientes dejen de fumar, ya estamos disminuyendo entonces ese riesgo que puede ser de 1.6 hasta 1.8 para los pacientes que fuman. Y eso es en prevención primaria. También la exposición a polvo de sílice la podemos controlar y entonces vamos a evitar que haya pacientes que hagan artritis reumatoide. Pero prevención secundaria, ¿qué significa? Diagnóstico precoz. Entonces, si diagnosticamos precozmente, vamos a evitar que la enfermedad progrese. Y finalmente la prevención terciaria, que es una intervención enérgica para evitar complicaciones. Entonces, realmente podemos hacer todos los tipos de prevención y ahora se habla de una prevención cuaternaria que es la rehabilitación. Especialmente tenemos que estar atentos a este problema porque ahora hay medios para poder controlarlo a través del aseguramiento universal en salud. El aseguramiento universal en salud hace que todas las personas deban de tener los cuidados mínimos garantizados para la artritis reumatoidea y otros daños más. Pero ahora estamos hablando de la artritis reumatoidea. Y sabemos que además, ya el Estado ha dicho que la etapa de progresividad del aseguramiento en salud está ya finalizando. Ahora todas las personas tienen que tener uno u otro tipo de aseguramiento. Entonces, ¿qué cosa nos ha encargado la doctora Deise? Nos ha encargado que nos ocupemos de el diagnóstico y la terapia. Actualmente se puede conocer como la gestión clínica de la artritis reumatoide, porque management de los americanos lo vamos a traducir como gestión clínica. Y los estudios conceptuales que han hecho que la gestión clínica sea más eficiente actualmente son los siguientes. El primero, los nuevos criterios de clasificación, luego los criterios de despistaje, después la forma de enfrentar a los pacientes, el esquema que vamos a emplear es la estrategia T2T, Treat to Target. Luego, reconocer que como esta estrategia habla de metas, tenemos también claramente las metas establecidas a través de los criterios para remisión y baja actividad. Y finalmente, también sabemos hoy en día reconocer la falla terapéutica. Si vemos los criterios de clasificación, nos vamos a dar cuenta rápidamente que lo que se trata es de que alguien tenga una artritis. Es decir, así como fiebre tifoidea, hablar sin fiebre, yo no puedo hablar de artritis reumatoide si no hay artritis. Entonces tiene que haber artritis y al menos una articulación. Pero la otra importante es que debe descartarse fehacientemente que haya otra explicación para esa artritis, es decir, que haya otra causa para esa artritis. Si lleno esos dos criterios, entonces recién puedo pensar, bueno, ¿cómo es esa artritis? ¿Es de una articulación grande? Es poco probable que sea R. ¿Es de muchas articulaciones? Dentro de esas hay articulaciones pequeñas, es más probable. Y esa presentación clínica de la artritis le damos un puntaje. Si la persona tiene factor reumatoide negativo y anti-CCP negativo, es poco probable. Pero si los dos están ¿Quién se va a atender? altos, es más de 3 veces el valor normal,
es más seguro que tenga. ¿Cuántos años tienes? 13 Si los reactantes de fase aguda están, entonces también es posible que tengan la enfermedad. Si dura más de 6 semanas, se hace más probable. Entonces, bueno, ustedes cuéntenme a ver. suman el puntaje y si se suma más de 10, más de 6, entonces ya nosotros estamos hablando de una artritis definida. Pero un contexto en el cual es obligatorio que el clínico haya descartado que tenga el paciente otra enfermedad que explique mejor. Hay una aclaración en relación a esto. Si bien los criterios están programados para funcionar en escenarios de diagnóstico temprano, por eso incluye menos de 6 semanas, más de 6 semanas, sin embargo no invalida los criterios antiguos, que siguen siendo válidos, sobre todo para pacientes con una enfermedad muy avanzada. O incluso nosotros pudiésemos hacer una abstracción y pensar si el paciente en algún momento de su evolución llenó los criterios, entonces tiene artritis reumatoidea. Entonces, de lo que estamos diciendo es que estos criterios se aplican solo si hay una articulación inflamada y que esa inflamación no tenga otra explicación, como una infección, por ejemplo, y que una puntuación igual o superior a 6 en ese sistema nos va a garantizar que este paciente tenga artritis reumatoide con una alta posibilidad. También lo podemos hacer tipo fluxograma, donde lo más potente es tener una poliartritis que incluye articulaciones pequeñas y que esta poliartritis tenga factor reumatoide positivo. Si es así, es muy probable que nuestro paciente tenga artritis reumatoidea. Si tenemos, entonces, otra manera de frasear esto, si queremos hacerlo más clínico y más sencillo, alejarnos de los puntajes, tendríamos que decir que vamos a considerar el diagnóstico de artritis reumatoidea cuando tenemos un paciente con artritis, con rigidez matutina mayor de 30 minutos, que va a hablar de inflamación, con un test del apretón positivo en manos o pies, con un laboratorio que muestre reactantes de fase aguda elevados y con factor reumatoide o anti-CCP con imágenes compatibles que pudiesen ser ecográficas, que son las más tempranas, y descartando otras explicaciones. Entonces, nuevamente, vemos que también si hacemos un constructo que describa la enfermedad, pues se hace imprescindible que hagan diagnóstico diferencial. Ese cuadro lo hemos hecho porque es mucho más fácil que yo diga, sí, tengo una artritis no explicada, elevación de reactantes, factor reumatoide positivo, especialmente si de más de 6 semanas, pero si tengo erosión, entonces debe ser AR sí o sí. Pero si no tengo erosión, tengo que ver si el patrón de presentación me suma el puntaje. ¿Cómo hago para descubrir los pacientes de manera precoz? Lo que hago es trabajar con los médicos que tienen oportunidad de ver a los pacientes de manera temprana. Y estos son los médicos que están en el primer nivel. Entonces, los médicos de primer nivel necesitan una herramienta para poder enviar el paciente a una evaluación reumatológica. ¿Por qué? Porque realmente esa evaluación es imprescindible, por cómo vamos a ver después que hay que certificar las terapias. Entonces, es bueno que en el primer nivel encontremos los pacientes y los enviemos al reumatólogo. ¿Cómo vamos a hacer para encontrar esos pacientes? Bueno, si vemos una persona que tiene 3 o más articulaciones inflamadas, si esta persona le duele a la maniobra de compresión cuando comprimo las articulaciones metatarsofalángicas o metacarpofalángicas, y si el paciente tiene rigidez matutina. Si yo reúno esas 3, de todas maneras es muy probable que tenga, al menos con 2 debería de derivar. Y esa maniobra, que es la maniobra esta que estamos hablando de apretar, que se dice squeeze test, esta maniobra es muy adecuada y correlaciona bastante con las resonancias magnéticas. Sin embargo, como toda medicina no es 100% segura, es por eso que solo la maniobra no nos va a garantizar. Necesitamos siempre hacer la clínica y ver cuántas articulaciones tiene comprometidas y si hay o no hay rigidez matutina. Bueno, en este momento ya tenemos el diagnóstico, tenemos ese paciente con una poliartritis
sobre todo de las manos. Es característico que los pacientes tengan poliartritis de manos, BCG elevada, PCR elevado, factor reumatoide positivo, y que ustedes en la ecografía pudiesen ver erosiones. Entonces, ¿qué hacemos con este paciente? Lo primero que hacemos es saber que no podemos tratarlo de cualquier manera, no vas a darle un tratamiento. Tenemos que tener un tratamiento orientado a través de una estrategia. Esa estrategia es el treat to target o tratar buscando una meta. ¿Cómo funciona este tratar buscando una meta? Bueno, cuando el paciente llega a nosotros y tiene enfermedad activa, tenemos que seleccionar una terapia y seleccionar una meta. La terapia y la meta deben de ser seleccionadas conversando, negociando con el paciente, porque un paciente comprometido va a ser aquel que haya participado en la decisión tanto de qué terapia va a seguir como qué cosa va a esperar con la terapia. Normalmente esa meta va a ser la remisión completa o la actividad baja de la enfermedad. Entonces iniciamos la terapia. Vamos a evaluar la actividad cada 1 a 3 meses, sobre todo para saber si vamos a ir en incremento de las dosis del fármaco que hemos iniciado. Y cada 1 a 3 meses vamos a tomar decisiones terapéuticas si hemos o no alcanzado la meta. Si se logró la meta, entonces persistimos con la terapia y nos esperamos hasta los 6 meses. Y ahí ya no tenemos que verlo tan seguido, sino cada 3 a 6 meses, porque necesito tener a mi paciente al menos 6 meses en remisión para hacer un intento de disminuir dosis, no antes. A veces hemos visto pacientes que disminuyen dosis antes y entonces el paciente mejora, baja, empeora, otra vez sube, otra vez baja. Eso no tiene que ser así. La estrategia nos dice, para subir, van a subir cada 1 a 3 meses. Para bajar, necesitan 6 meses. Y en terapia remisiva regular, porque en terapia biológica deberían de ser al año. Entonces, esa es nuestra estrategia. ¿Cuáles son los principios generales? Entonces, el manejo óptimo requiere diálogo del reumatólogo y el paciente. El reumatólogo estará a cargo del manejo, la atención primaria a cargo de la dirección temprana y del seguimiento conjunto con el reumatólogo. ¿Por qué? Porque quienes están cerca al paciente, los médicos que están en la comunidad, los que viven cerca a los pacientes. Entonces el paciente no tiene que ir a buscar al reumatólogo de manera constante. Más bien el seguimiento, ver si el paciente ha hecho cambio en estilos de vida, ver si el paciente tiene adherencia a medicación, se puede hacer a nivel primario y así deberíamos de funcionar en red. Al tomar las sesiones terapéuticas, por supuesto, en nuestro medio más que en otros lados, tenemos que considerar el alto costo de las medicinas y las consecuencias tanto para el individuo como para la comunidad. Por ejemplo, un error frecuente es darle una medicación que no está en el petitorio del CIS y los pacientes, por tanto, no la toman. La meta significa que utilicemos índices, scores que midan la actividad. Y estos scores hay desde los más complejos, como el DAS-28, donde intervienen fórmulas matemáticas, en los cuales hay que incorporar análisis de laboratorio, como la velocidad de sedimentación, la proteína C reactiva, a otros que son mucho más sencillos, como el CDAI, que lo único que hace es una cuenta articular de las articulaciones inflamadas, de articulaciones dolorosas. Le pregunta al paciente cómo siente su enfermedad que lo está afectando. 10 lo afecta muchísimo, 0 nada, y el médico que evalúa la enfermedad. Eso es muy sencillo y se tiene que hacer para tomar las decisiones, sobre todo cuando manejamos niveles bajos de actividad, porque cuando la meta es remisión, uno podría decir, bueno, si es remisión significa ausencia de enfermedad. Entonces un indicador booleano es, no, el paciente refiere que no hay dolor, el médico no encuentra inflamación y los análisis salen normales. Eso está en remisión. Y si no llego a eso, sigo subiendo dosis, salvo que aparezca la toxicidad. Pero eso de ahí hoy en día es cuestionado precisamente por la palabra toxicidad. No se espera
subir demasiado las dosis de fármacos, porque si es así, van a haber eventos adversos importantes. Y entonces lo que uno maneja más bien es la baja actividad. Y baja actividad, ahí ven ustedes cómo la baja actividad con el CDAI estaría entre 2.8 hasta 10 puntos. Entonces, eso es lo que estamos manejando hoy en día. Por supuesto, esto requiere entrenamiento y es por eso que estamos diciendo que es el reumatólogo el que va a tener que ver a los pacientes. Pero uno mencionará y dirá, pero hay sitios donde no hay reumatólogo. Entonces, donde no hay reumatólogo, esto le correspondería a los internistas y ellos pueden hacer una interconsulta virtual, o sea, una teleconsulta, y poder tener la guía de un especialista reumatólogo. Esto sería lo más aconsejable para el manejo de los pacientes. Porque uno tiene también que tener claramente establecido cuándo su medicamento ha fallado. Porque ahora nos estamos acostumbrando mucho a ir añadiendo fármacos, pero a veces el fármaco falló. ¿Cuándo decimos que ha fallado el fármaco? Decimos cuando la diferencia entre lo que tenía el paciente antes de recibir el fármaco a lo que tiene después de recibirlo en un tiempo prudente ya para que funcione, no es clínicamente significativo. Puede que haya tenido 20 articulaciones inflamadas y ahora tiene 14, pero eso no es clínicamente significativo, porque el paciente sigue mal y a la larga va a perder funcionalidad. Entonces, hoy en día se reconoce que el DAS28 tiene que ser mayor de 1.2 para considerar que el paciente ha mejorado. Si es menos que eso, entonces el paciente no ha mejorado, hay una falla terapéutica si yo ya llegué al nivel máximo tolerado y entonces debo de retirar el fármaco. En este cuadro estamos viendo cómo es la evolución de los fármacos disponibles para dar al paciente. Hasta el momento revisamos la estrategia y ahora vamos a ver cuál es el armamentario terapéutico con el que disponemos. A la izquierda está la era prebiológica. En esta era prebiológica son fármacos producidos por farmoquímica, son moléculas pequeñas y son los DMARDs tradicionales como metrotexate, sulfasalazina, hidroxicloroquina, cloroquina, las sales de oro que hoy día no hay, la ciclosporina A, la cetioprina, la penicilamina. Leflunomida fue uno de los últimos fármacos tradicionales, apareció en 1998 y recientemente se ha incorporado voclosporina, pero con otras indicaciones. Entonces esa era la era prebiológica. La era biológica empieza terminando los años 90 con letranercept del 98, que era el primer fármaco antifactor de necrosis tumoral. De ahí han aparecido diferentes fármacos biológicos, algunos antifactor de necrosis tumoral y otros que ahora se dice son biológicos no anti-TNF. Y finalmente a la derecha ven los INIP y ahí tienen dentro de ellos el tofacitinib que apareció en el 2012, el baricitinib el 2018 y el upadacitinib que apareció el 2019, ya autorizados para uso. En el Perú tenemos hasta baricitinib. Estos fármacos también son moléculas pequeñas, pero con una peculiaridad que los diferencia de los anteriores. Los anteriores no tenían blancos específicos. Por ejemplo, el metrotexate es un antimetabolito y actúa sobre las células en la fase S del ciclo celular. En cambio, cuando estos de acá actúan, para empezar, intracelularmente y en vías muy definidas, en este caso todos son anti-JAK. Entonces, funcionando de esa manera, ellos tienen una potencia similar a la terapia biológica. Entonces, estando la disponibilidad de esos fármacos, estamos usando esta taxonomía, así los podemos clasificar. Los DMARDs sintéticos convencionales, metrotexate,
los sintéticos con blanco específico, tofacitinib como ejemplo, los DIMAR biológicos originales, como un producto de laboratorio de investigación, vamos a mencionar uno, Humira, y los DIMARs biosimilares, vamos a mencionar el mismo, pero adalimumab biosimilar. Para utilizar los fármacos tienen que haber principios rectores. Entonces vean cómo el primer principio nos dice: la artritis reumatoide necesita un diagnóstico, evaluación y tratamiento precoces. La decisión terapéutica debe ser compartida con el paciente. Las decisiones deben de ser evaluadas mínimamente cada 3 meses, con foco en eficacia y tolerancia. Eso es el fit to target. Los niveles de actividad deben ser evaluados utilizando medidas de actividad validadas. Ahora les hemos presentado esos scores, esos índices. Las recomendaciones son dadas para la población, pero estas recomendaciones en general pueden ser, por supuesto, individualizadas según las indicaciones que pudiese tener cada paciente. Y las recomendaciones se limitan a los DIMARs aprobados por FDA, porque estas recomendaciones las sacamos del Colegio Americano de Reumatología. Entonces, sirven para hidroxicloroquina, sulfasalazina, metrotexate, leflunomida, los anti-TNF, los inhibidores de coasimulación como abatacept, el inhibidor receptor de interleuquina 6 como tocilizumab, sarilumab, y anti-CD20 como rituximab. Y los otros tofacitinib, baricitinib, upadacitinib. Cuando hablamos de terapia triple, la terapia triple puede ser hidroxicloroquina, sulfasalazina y metrotexate, o puede ser hidroxicloroquina, sulfasalazina y leflunomida. Y es porque los americanos tienen cierto temor en utilizar leflunomida con metrotexate juntamente, porque se potencia su toxicidad, su agresividad sobre el hígado. Una infección seria es aquella infección que requiere antibióticos endovenosos u hospitalización. Si tenemos infección seria, debemos separar este tipo de terapia porque toda ella disminuye la respuesta inmune. Los biosimilares son considerados equivalentes. Las recomendaciones de usar un DIMAR biológico para el manejo rutinario de los pacientes excluye rituximab, porque rituximab solo se debería de preferenciar en caso de haber un desorden linfoproliferativo conocido en el paciente. La estrategia, el treat to target que ya hablamos, y las recomendaciones hablan de que el paciente esté en baja actividad o esté en remisión durante al menos 6 meses antes de reducir dosis, que pudiese ser también no reducir, sino espaciar dosis. ¿Cómo hacemos cuando llega el paciente entonces? Entonces, en ese cuadro están viendo cómo, en primer lugar, los pacientes tienen que ser diagnosticados. Entonces, el médico no reumatólogo, cualquiera que fuera, va a identificar al paciente. Si tiene una artritis, entonces el paciente tiene que ser sometido de todas maneras a un estudio, velocidad, propiedad reactiva. Ya habíamos dicho incluso el test de compresión. Entonces lo deriva el reumatólogo. ¿Qué hace el reumatólogo? Entonces va a ver cuánto tiempo tiene de síntomas y va a saber si su paciente tiene una artritis diferenciada o no. Es decir, si ya puede establecer el diagnóstico de AR o todavía no. Si establece el diagnóstico de AR, entonces de inmediato va a iniciar un DIMAR. Pero verán que no todos los pacientes que tienen la sospecha terminan teniendo artritis reumatoide. Uno de aquellos que se sospecha, más o menos el 60% terminan siendo artritis reumatoide y se tiene que tomar la acción de darle un DIMAR. Pero lo peligroso es que se le inicie antiinflamatorios o se le inicie corticoides antes de aclarar si tiene AR, porque entonces el paciente va a perder tiempo en controlar la historia natural de la enfermedad. Incluso se menciona que cuando hay una duda, va a empezar metrotexate. Entonces, ¿y cuáles son las recomendaciones que vamos a hacer? Para ese paciente naïf, o sea,
que no ha usado nunca un agente remisivo, el gol estándar va a ser metrotexate. Y ese metrotexate se va a preferir a hidroxicloroquina o sulfasalazina porque esos van a tener menos eficacia. Y se va a preferir a leflunomida porque leflunomida puede tener una eficacia similar, pero farmacoeconómicamente no es similar. Evidentemente, esta monoterapia con metrotexate va a ser preferible a utilizar DIMAR biológico o DIMAR blanco específico. Y se va a preferir también la monoterapia a utilizar 2 DIMARs. Es condicional el dar la monoterapia versus dar metrotexate más un inhibidor de TNF, porque en pacientes muy agresivos con enfermedad muy severa pudiese iniciar desde el principio. Y el metrotexate en monoterapia va a ser de todas maneras preferible a utilizar metrotexate con un inhibidor no anti-TNF. Recomendaciones para pacientes sin tratamiento previo de IMAR con enfermedad moderada alta. Ahí la recomendación va a ser en base a los corticoides. ¿Vamos a usar o no? Hay una preferencia a utilizar corticoides, pero como terapia puente. Sin embargo, los americanos no necesariamente la recomiendan. Lo hacen condicional. Sin embargo, nosotros siempre preferimos utilizar como terapia puente, pero cumplir que no se dé por un periodo mayor de 3 meses. Pacientes que tienen actividad baja de enfermedad y son naïves, que no han recibido nada, hidroxicloroquina es preferible, si no, en segunda instancia, sulfasalazina. ¿Por qué? Siendo los menos potentes, también son los que menos eventos adversos pueden dar. Y entonces son los de elección para esos pacientes. Recomendación para pacientes tratados con DIMARs previos y no se haya dado metrotexate. Si encontramos un paciente que haya recibido un DIMAR y tenga actividad moderada alta, ahí es preferible volver a usar el DIMAR, porque muchos pacientes, perdón, el metrotexate, porque muchos pacientes van a responder y eso va a ser bueno de manera económica para el paciente y para el sistema de salud. Cuando usamos metrotexate, ya que hemos visto que es la droga de elección prácticamente, debemos de tener algunas evidencias. La primera es que el oral es preferible al subcutáneo, o sea, nunca debemos empezar con subcutáneo, debemos empezar con oral. Siempre empezamos 10 miligramos y luego vamos subiendo por si acaso haya respuesta idiosincrática. Pero la titulación debe de ser rápida, nosotros deberíamos de llegar a 15 miligramos a 4 y ahora se habla que se puede llegar a 20 miligramos a las 6 semanas de iniciar la terapia para ver efectivamente si hay o no hay respuesta. Si el paciente no tolerara, entonces, ¿qué cosa se hace? Sobre todo cuando no hay tolerancia gástrica. Entonces, nosotros le podemos fraccionar la dosis en un lapso de 24 horas. O podemos incrementar las dosis de ácido fólico o folínico, que con eso va a haber una mejor tolerancia. Y se va a cambiar a un subcutáneo cuando no alcanzamos la meta. ¿Por qué vamos a un subcutáneo cuando no alcanzamos la meta? Por lo que mostramos en este cuadro, la biodisponibilidad del fármaco oral, una vez que se llega a 15 miligramos, ya no se incrementa sustancialmente. La curva de ascenso es muy lenta. En cambio, cuando usamos subcutáneo, la curva de ascenso es rápida y realmente ahí estamos escalando dosis. Por eso la recomendación que damos es que cuando el paciente usemos oral solo hasta 15 miligramos, pasados los 15 miligramos, cuando ya indiquemos 20, tiene que ser subcutáneo. ¿Qué pasa si no llegamos al objetivo? Usamos el treat to target y si los pacientes no llegan al objetivo, entonces nosotros tenemos que ya evaluar si vamos a escalar a terapia biológica.
Y además, ahí se aconseja baja actividad, no remisión. Y eso es interesante porque cuando salieron los biológicos se pensaba que la remisión era lo que debíamos de buscar. Pero cuando han sido estudiados los biológicos en extenso, no son muchos los que remiten. Entonces, realmente la baja actividad es la meta adecuada, porque al no lograrse la remisión en muchos pacientes, estaríamos incrementando dosis en vano. Si los DIMARD no son suficientes, entonces dar un biológico o dar un DIMARD blanco específico, uno u otro. La literatura actualmente para el año 23 nos está diciendo que puede ser uno u otro, no que se preferencie alguno de ellos. La otra cosa importante es si me falla un biológico, entonces yo debería de cambiar a un biológico de otra familia. Anteriormente era sobre la misma familia. Y aquí otra vez para hablar algo chiquito de los biológicos. La verdad que biológicos hemos usado siempre. La insulina es una terapia biológica, porque la terapia biológica es aquella que sale de organismos vivos. Entonces, siempre se ha usado biológicos. Pero esta vez estamos usando anticuerpos monoclonales que han sido diseñados y fabricados, ya sea en laboratorio, como las moléculas de fusión que están abajo, que está el etanercept y el abatacept, son moléculas de fusión, o arriba los anticuerpos que se fabrican en células, y esos anticuerpos tienen la característica, algunos, de ser totalmente humanizados, o sea, no traer ningún pedacito de ¿qué? De ratón. Entonces hay los muy ratones, son los quiméricos, los no tanto y los full humanizados. También están los pegilados que hacen que el fármaco pueda persistir más tiempo. Lo cierto es que hoy debemos de preferenciar el uso de humanizados porque los humanizados van a tienen menos poder de inmunogenicidad. ¿Qué cosa es la inmunogenicidad? La inmunogenicidad es que como los anticuerpos, estos son moléculas proteicas, uno los va a inyectar y el paciente va a generar una respuesta inmune en un determinado porcentaje. Y esa respuesta inmune va a hacer que con el tiempo pierdan eficacia. Entonces, los humanizados hoy en día son los preferentes. Y hay diferentes familias, como hemos dicho, los antifactores de necrosis tumoral, la 1, los antimoléculas de coestimulación, anti-interleuquina 6 y anti-linfocitos B, CD20. Pero vienen muchos más. Entonces, en ese escenario de que vienen tantos y que hay que manejar todos ellos para encontrar el que sirva para nuestro paciente, entonces vamos a tener que estar muy seguros de cómo actúa cada uno y en qué enfermedades ellos se pueden utilizar. Pero siempre recordando que junto a esa eficacia superior que tienen estos fármacos y esa rapidez de acción, tienen algunas debilidades, sobre todo los eventos adversos, el alto costo y que funcionan solo mientras se está recibiendo, aunque con un tratamiento de 1 año, más o menos el 20% no lo requeriría después. Entonces, hay un principio que debemos tener en mente y es el uso racional de estos fármacos. ¿Qué significa? Que debemos de darlos solamente cuando esté indicado, en el momento oportuno y con las dosis pertinentes. Y que podemos utilizar los biosimilares al igual que los fármacos originales, porque así ocurre un abaratamiento de la terapia. Es curioso, yo le he puesto estas dos definiciones, porque la de PubMed nos trata de crear la duda, porque dicen producto biológico, imitación, pero no réplica exacta de un producto biológico innovador.
Entonces, nos crea la duda. ¿Cuántos han usado, por ejemplo, los perfumes alternativos? No son iguales a los originales. Pero cuando hablamos de un producto biológico similar, estamos hablando de un producto farmacológico cuya calidad está altamente garantizada. Y en ese sistema altamente garantizado, entonces, ese producto en términos de calidad, seguridad y eficacia tiene que ser similar y por eso es que se llama biosimilar. Entonces, para estar ahora pendientes, porque hay laboratorios de mucho prestigio que están haciendo biosimilares. Por decir, tienen un producto que era de un laboratorio A y ahora del laboratorio B, también de mucha calidad, ya lo prepara y entonces uno puede disminuir el costo. Cuando elegimos un biológico, entonces son varias las características que están en nuestra mente para tratar de elegir y conversar con el paciente, cuáles son sus preferencias también. Y eso que va a entrar en la mente tiene que además pensarse en un escenario donde el acceso tiene que estar garantizado. Por ejemplo, hace poco en el hospital regalaron un biológico para que el paciente se ponga 1 o 2 veces. No lo pudimos usar porque eso no era éticamente permitido. Acá el paciente debe de continuar su dosis por al menos 1 año una vez iniciado si hay eficacia. Entonces, las características básicas, seguros de la indicación, conocer su eficacia, seguridad, saber el balance cómo está, farmacoeconómicamente dónde estamos, saber si vamos a usar proteínas de fusión o monoclonales, ibéricos humanizados, endovenosos o subcutáneos, en dosis fija o dosis según peso, dosis de inducción, cadena de frío, todo eso debemos de tener en mente. Y como habíamos dicho, la dificultad, las infecciones. Vean cómo este metaanálisis sobre la terapia biológica que están evaluando todos los anti-TNFs, todos tienen mayor riesgo de infecciones oportunistas. Pero si se van a los anti-TNFs, también los anti-TNFs en conjunto tienen mayor riesgo de infecciones oportunistas. Entonces, cuando estamos hablando de esta terapia, estamos hablando de riesgo de infección, del riesgo de hacerle daño al paciente. Entonces, para tratar de minimizar eso, tenemos que tomar conductas. En general, lo que se tiene que hacer es prevenir las infecciones y evitar que el paciente tenga algunas cosas que hagan que no pueda recibir, como insuficiencia cardíaca, como cáncer. Y entonces va a tener que tener un trabajo previo importante antes de recibirlo. Acá eso se denomina gestión de riesgo. La gestión de riesgo es importante entonces. Por ejemplo, si uso quiméricos, que ya hemos dicho tienen un gran componente de ratón, entonces yo tengo que estar hablando de que voy a premedicar de todas maneras porque va a haber reacciones inadecuadas. Premedicar con glucocorticoides, con paracetamol, con antihistamínicos. Si hay reacciones adversas menores, entonces voy a bajar la velocidad de infusión, voy a darle glucocorticoides, antihistamínicos, pero voy a estar al tanto para actuar. Voy a saber que si uso un quimérico como rituximab, miren, las reacciones agudas son frecuentes en primera aplicación, 29%, o sea, va a ser muy cuidadoso durante la primera aplicación. Y también voy a saber que si se presentó una aguda menor, no va a invalidar. A la segunda puede hacer que ya no la tenga. Hay reacciones también en los subcutáneos, pero generalmente son leves y se ha descrito exacerbación de psoriasis en anti-TNF. Entonces, tengo que prevenir infecciones. Si uso anti-TNF, los anti-TNF, los granulomas los desarman. Entonces, la persona puede hacer una tuberculosis a partir de un granuloma que tenía por exposición previa. Entonces, tengo que buscar aquellos casos que tienen tuberculosis latente. ¿Cómo lo busco? Haciendo una prueba de tuberculina o utilizando una prueba IGRA, que es un análisis que va a ver la liberación de interferón. Y además, radiografía de tórax. Y además, y ahí lo han puesto,
la historia de contacto, porque si hay contacto ya yo debería tomar acción. La tuberculina, ahí están viendo más de 5 milímetros y recomienda la literatura que se repita. Ponemos la primera y 1 a 3 semanas después hacemos la segunda para estar bien seguros de que no hay una reacción. Vaciloscopía, si hay sintomático respiratorio. El BCG, si la vacunación ha sido con una antigüedad menor a 3 años, mejor es usar el IGRA. Y son complementarios. Si tengo dudas, utilizar IGRA para corroborar mi BCG. Daño hepático tóxico infeccioso, entonces tener presente el tema de la isoniazida, ¿no? Entonces, aquí tenemos el despistaje, indicación de terapia biológica, PPD, el IGRA y la historia de contactos que les había mencionado. Si todo es negativo, podemos iniciar con placa de tórax normal, pero si no, si hay la menor evidencia, es mejor que demos a nuestro paciente una cobertura. Entonces ahí estamos hablando que escapa incluso el reumatólogo del paciente. Muchas veces se tiene que el paciente enviar a neumología. Y en nuestro medio en Perú, prácticamente todas las veces, porque solamente en Perú los neumólogos pueden prescribir isoniazida. Otras infecciones también nos deben de preocupar, por ejemplo, Histoplasma capsulatum, especialmente en pacientes de la selva. Estrongiloides, pacientes, se dice que un paciente que ha estado más de 1 semana en la selva, ya deberíamos de preocuparnos tanto de estrongiloides como de histoplasma. Y si hay sospecha de estrongiloides, utilizar ivermectina o incluso como profilaxis. Si vamos a buscar el parásito, hay que utilizar técnica de Berman, porque así nomás ese parásito no aparece. Descartar infecciones, hepatitis B, hepatitis C, debemos de descartar VIH. Mucho recuerdo que el primer paciente que usó terapia biológica y llegó al hospital era un paciente de VIH que falleció porque tuvo 3 infecciones juntas y no se pudieron controlar. La infección crónica por hepatitis B y hepatitis C se debe tratar antes de iniciar el tratamiento. Nuestros pacientes deben de ser vacunados, tener todas las vacunas que el adulto necesita. Recordar que no podemos utilizar en esos pacientes vacunas con virus vivo, con virus atenuado, pero sí, por ejemplo, podríamos vacunar para el herpes zóster usando vacuna recombinante. Y bueno, volver a recordar esto, ¿no? Nuestros pacientes pueden tener infección severa, bacterianas, tuberculosis, endocardiosis, listeriosis, fúngicas, candidiasis, neumocistosis, virales, y entonces son pacientes que recibiendo la medicina debemos ser muy responsables en su manejo. Bueno, no pienso que la intención haya querido que nos asustemos frente a toda esa ola de biológicos que se viene y frente a las dificultades del manejo, sino más bien para que tengamos cuidado y siempre que manejemos a nuestros pacientes nos fijemos en guías que nos permitan tomar las mejores decisiones, como esta guía que ya publicada en 2023 nos dice, bueno, si tu paciente inicia y tu paciente no tiene contraindicaciones para metotrexate, dale metotrexate. Y puedes usar tus corticoides como terapia puente. Si el metotrexate no lo puede usar porque tiene alguna contraindicación, entonces dale leflunomida o sulfasalazina. Si hay mejoría a los 3 meses, bueno, vuélvelo a evaluar a los 6 meses. Si todo va bien a los 3 meses, sigue. Si ha mejorado a los 6 meses, intenta reducir la dosis. Pero eso es en DMARDs tradicionales. Si no ha funcionado lo anterior, si sigue estando activo el paciente y hay factores de mal pronóstico como títulos altos de factor reumatoide, anti-CCP, de reactantes de fase aguda, o el paciente ha fallado a varios DMARDs, y una vez
piensa en terapia biológica o inhibidores de JAK. Pero después de ver el riesgo del paciente. Si no hay factores de mal pronóstico presentes, bueno, todavía podrías utilizar o un segundo DIMAR o incluso rotar el DIMAR tradicional. Igualmente, si mejora, sigue. Y si pasa 6 meses, ahí hay un error, no hagas nada. La terapia biológica se modifica después de 1 año. No hay todavía evidencia de modificarla de manera temprana.